Vamos a los cambios de bienes personales. Como dije, en bienes personales se unifican las alícuotas tanto para los bienes del país como para los bienes del exterior. Es decir, se rompe con una tradición de estos últimos años de discriminar entre bienes radicados en el país y bienes radicados en el exterior. Y la alícuota máxima, sin importar la radicación, fíjense, para el 2023 va a ser el 1,5, para el 2024 va a ser el 1,25, para el 2025 el 1, para el 2026 el 0,75, para finalizar en el 2027 con el 0,25. Y si soy contribuyente cumplidor, los 3 primeros años en los que tengo el beneficio, le tengo que restar 0,50, ¿sí? Por eso decíamos 1% para el 2023, 0,75 para el 2024 y 0,5% para el 2025. Después al 2026 voy a tener que pagar al 0,75 porque ahí se me cayó el beneficio de contribuyente cumplidor. Por supuesto, prevé una disminución gradual de las alícuotas, como vimos, hasta llegar al 2027 con el 0,25. Y después, otros dos beneficios es que aumentan significativamente el mínimo no imponible general y el monto exento o mínimo no imponible para casa-habitación. En el primer caso va a ser de 100 millones de pesos, el mínimo no imponible del tributo, y para casa-habitación 350 millones. De manera que recién voy a pagar el impuesto por encima de esos umbrales. 100 millones de pesos para lo que es la total de activos menos casa-habitación, que en casa-habitación, en la medida que no supere la evaluación los 350 millones de pesos, no voy a tener que pagar, y si supera los 350 millones, solo voy a pagar por la diferencia. Algo que sí es importante tiene que ver con este régimen especial de ingreso anticipado del impuesto sobre los bienes personales, porque es un régimen muy atractivo para todos, mucho más para ciertos sujetos, pero es muy atractivo para todos, porque fíjense en que lo que permite es, a condición de que adelante 5 años de impuestos, a condición de que adelante 5 años de impuesto, me otorgan los siguientes beneficios. Primero, la reducción de alícuotas va a ser la que ustedes están viendo en pantalla, es decir, ya sea contribuyente cumplidor o no lo sea, la alícuota va a ser del 0,45 para contribuyentes cumplidores y 0,5% para los contribuyentes que hayan entrado al blanqueo. Entonces, yo voy a tener que ingresar 5 años, todos juntos, pero en vez de a la alícuota que me corresponde, que puede ser el 1%, si era un contribuyente cumplidor por año, es el 0,45. De manera que yo voy a tener que ingresar un 2,25 porque anticipo los 5 años, 2023, hasta finalizar el régimen, 2027. 2023, 2027 al 0,45. Esto nos da el 2,25 y se va a calcular sobre la base de bienes existentes al 31 de diciembre 2023. Como les dije, desde un análisis financiero es atractivo para todos los supuestos el adelantar el impuesto. Porque pensemos que si yo estoy a una alícuota máxima del 1%, yo voy a ingresar el 1% en el mes de junio o en el mes de julio, según conforme se establezca el vencimiento, pero después, por medios de anticipos, voy a tener que ingresar el 1% en concepto de anticipo, con lo cual en poco tiempo seguramente estoy obligado a ingresar un 2%, cuando en realidad con este régimen ingreso 2,25 por los próximos 5 años. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, además de calcular el impuesto por los 5 años a esta alícuota reducida, es que gano inmunidad hasta el 31 de diciembre de 2027 por todo impuesto patrimonial que exista o que se vaya a crear
hasta el 31 de diciembre 2027. Y después gano una estabilidad fiscal desde el 2028 al 2038 inclusive. Y ahora vamos a ver cómo funciona la estabilidad. Entonces, adelantando el impuesto, quedo liberado de todo impuesto patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2027 y gozo de estabilidad fiscal desde el 2028 al 2038. Respecto de cómo calcular este impuesto especial que se anticipa, bueno, lo que me dicen es, si vos sos un contribuyente que no entraste al blanqueo, vos tenés que anticipar el impuesto del 2023 al 2027. ¿Cómo lo vas a evaluar? Lo vas a evaluar considerando la evaluación que tenga para el impuesto sobre los bienes personales al 31 de diciembre de 2023. Y a eso restale el mínimo no imponible y los bienes exentos definidos por la ley. Hay algunos bienes exentos que me dicen, mirá, para restarlo tenés que acreditar que vos ya lo tenías con anterioridad al 10 de diciembre de 2023. Y esto básicamente apunta a los títulos o a ciertos instrumentos financieros exentos que para considerarlo en este régimen especial de impuesto anticipado, tengo que de alguna manera haberlos tenido con anterioridad al 10 de diciembre. Una vez que construyo esta base con los bienes existentes al 31 de diciembre 2023, lo multiplico por 5, que son los 5 años, y por la alícuota, que es el 0,45. Y eso es lo que yo tengo que ingresar en concepto de impuesto anticipado. Por supuesto está previsto que yo ingrese un anticipo del 75% y el 25% cuando venza la declaración jurada de este régimen especial que todavía está abierto. Ahora, si yo soy un contribuyente que ingresó al blanqueo, ese contribuyente va a tener que desdoblar este régimen especial. Por los bienes que venía declarando en bienes personales, va a tener que seguir la regla general. Y por los bienes que ingresaron al blanqueo, van a tener que adoptar el mecanismo de cálculo que ustedes están viendo en la segunda columna. Y ahí el impuesto que anticipo es el de los próximos 4 años, porque el 2023 ya está incluido en el blanqueo, en el impuesto especial que pagué. Por lo tanto, me hacen pagar el anticipo de este tributo por el periodo fiscal 2024 a 2026. Y ya la alícuota no es 0,45, sino es el 0,5%. Fíjense en que acá, sí, cuando se define cómo calcular, no me permiten restar ni el mínimo no imponible ni los bienes exentos. Pensemos que acá puede ingresar un sujeto que no había declarado bienes con anterioridad y entonces no habría razón para no permitirle descontar el mínimo no imponible. Sin embargo, el cálculo está de esta forma. No se puede restar el mínimo no imponible ni se pueden restar los bienes exentos. Respecto de la estabilidad fiscal, como dije, hasta el 2027 no nos van a exigir impuestos. Después del 2027, es decir, a partir del 2028 al 2038, voy a tener una estabilidad fiscal y la estabilidad fiscal va a consistir en que el Estado, desde el 2028 hasta el 2038, no me va a poder exigir un impuesto patrimonial que grave los activos superior al 0,25. Hasta el 0,25 lo voy a tener que pagar. Pero si el Estado fijara un impuesto sobre los bienes personales con posterioridad al 2028, supongamos del 0,5%, yo como gozo de estabilidad fiscal solo voy a tener que pagar la diferencia, es decir, solo voy a estar obligado a pagar el 0,25, el otro 0,25 no. Ahí se establecen normas de qué es lo que va a suceder
si el Estado pretende el incumplimiento de la estabilidad fiscal, que si quieren después lo abordamos con mayor detalle en las consultas. Le paso ahora la posta a Alejandra Sarni para que nos hable de lo que es la moratoria. Hay un tema vinculado a las donaciones que reciban hasta el 31 de diciembre de 2027 estos sujetos que adhirieron al régimen anticipado, que me dicen, bueno, mirá, si vos como sujeto adheriste al pago anticipado del impuesto sobre los bienes personales y recibís una donación, bueno, en ese caso tenés que pagar el diferencial del impuesto anticipado por la donación que reciba. Pero en tal caso esto lo vemos en el marco de las consultas.